Estimados hermanos y hermanas en Jesucristo nuestro Señor, más de alguno de nosotros ha escuchado la lamentable noticia que la diócesis de San Luis Potosí, un hermano nuestro sacerdote, abusó de algunos menores. Y dentro de todo este mal anunciado, en lo particular me llamaba la atención la expresión de una de las presentadoras de estos noticiarios, que decía: la iglesia se estremeció, y daba a conocer esta pues lamentable noticia. Puesta dentro de ese contexto la expresión, estremecerse sería que está sufriendo cuarteaduras, que se está desmoronando, que esta edificación está cayendo paulatinamente. Y tal vez la expresión más propia sea: la iglesia adolece, sufre por los malos pastores, como también sufre, como cualquiera de sus miembros, falta a la ley del Señor. Cuando cometemos homicidio, cuando somos infieles al amor prometido, consagrado, cuando cometemos todo un sinfín de iniquidades, la iglesia adolece, sufre. Hemos hablado que por la gracia del bautismo somos estas piedras vivas, y el único que puede hacer simbrar la iglesia es el Espíritu de Dios. Y hacerla simbrar a través de este Espíritu es despertarla de su letargo, animarla, impulsarla, santificarla, purificarla, concederle su gracia. Los textos que hemos escuchado son muy significativos en esto que estamos expresando. Escuchamos en primer lugar en la página evangélica un texto que ya el segundo domingo de Pascua habíamos escuchado. Y habíamos hecho mención de la situación que vivían los apóstoles del Señor, a puerta cerrada, con miedo, incrédulos, con dudas, con esa preocupación de una persecución que pudiera desatarse también en su contra, el dolor de haber traicionado al Maestro, de haberle negado, de haberle dejado solo, de sentirse sin rumbo, sin aquel que iba delante de ellos abriendo camino. Pareciera que todo se venía abajo. Y sin embargo nos dice: la presencia del Señor alegra, borra la tristeza. La presencia del Señor les concede fuerza para caminar y ver a la luz de su Espíritu a lo que en verdad estamos nosotros llamados. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla de este viento huracanado que hace cimbrar el lugar donde están los apóstoles reunidos. Y está esta misma situación de temor. Pero también decirnos que es el Espíritu de Dios el que hace cimbrar el lugar. Está evocando precisamente la manera en que el Señor se ha hecho presente a Israel, dándole a conocer la ley de santidad. En el libro del Éxodo, del capítulo 17, cuando el pueblo quiere escuchar la voz del Señor, Moisés los lleva a las faldas del Sinaí para que escuchen del mismo Señor la ley de santidad, los mandamientos que nosotros conocemos.
Y en la medida en que el Señor va pronunciando cada uno de ellos, nos dice la Escritura que la tierra empezó a temblar y ellos se llenaron de un grande temor. Y dijeron, ya no queremos más escuchar al Señor, sigue siendo tú nuestro mediador, dirigiéndose a Moisés. Nos habla también de este fuego presente, que como bien sabemos, el fuego viene a disipar las tinieblas. No importa cuán pequeño puede aparecer una llama en la oscuridad, es suficiente para que se contemple desde la lejanía y brinde orientación y seguridad. Este fuego es también una evocación a la liberación, a este acompañar del Señor, llevando a Israel con mano segura. Fue una columna de fuego que les protegió precisamente del faraón y de sus huestes que querían destruir al pueblo del Señor. El fuego entonces es seguridad, es manifestación del Espíritu que viene a iluminar el corazón. Y este Espíritu, nos dice el texto evangélico, ha sido dado a los discípulos del Señor. Juan expresa que esa misma tarde del día de la resurrección, el Señor sopló sobre sus discípulos. Y de nuevo nos está hablando de lo que sucede desde el principio. El libro del Génesis, en su capítulo 1, nos dice que al inicio todo era caos y sombra. Y aparece el Espíritu de Dios aleteando sobre las aguas. Y de allí viene entonces la palabra creadora de Dios. Y dijo Dios, hágase la luz. Es el Espíritu entonces el que concede que las tinieblas se borren. Pero también en el capítulo 2, cuando narra que Dios ha hecho al hombre del barro de la tierra, nos lo dice que cuando sopla sobre ellos, lo hace como nos lo expresa el Evangelio. Sopló, es decir, les infundió el aliento de vida. Eso es lo que significa espíritu, soplo, viento. Pero no es el viento que percibimos con nuestros sentidos, sino es aliento de vida. Ruach, que es el término hebreo que se traduce en neuma en griego y que nosotros hemos traducido como espíritu. Si nosotros quitamos esa imagen de Dios tomando barro entre sus manos para formar al hombre y tomamos literalmente la palabra, el hombre hecho de polvo, es decir, significar su fragilidad, su pequeñez, su inconsistencia. El aliento es aquel que le inspira vida, que podemos traducir la conciencia de sí mismo como un ser viviente, que descubre su relación con Dios y su lugar y proyecto en este mundo. El Espíritu entonces es el que da vida. Y este Espíritu, lo hemos ya aludido en otros momentos, es el que sostiene y da vida a la iglesia. Le hace descubrir que es este cuerpo místico de Cristo, como hoy también nos lo expresa el apóstol Pablo en esta carta a los Corintios. Todos hemos recibido del Señor su Espíritu. Uno solo es su Espíritu, que se manifiesta de una manera multiforme con sus dones, carismas y gracias.
Y todo esto es para edificar la iglesia. Y habla de esta realidad que mencionábamos. Somos un solo cuerpo, del cual, recordando el domingo pasado, Cristo es su cabeza. Estamos insertados en esta realidad. Y esta realidad del Espíritu es la que tiene que hacer, reiterando también lo ya dicho en otros momentos, hacernos descubrir la grandeza del don de Dios que participamos como creyentes y como bautizados. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es más grande el don de Dios. Y tenemos que descubrirlo precisamente que en medio de las vicisitudes de esta vida, en medio de nuestros sufrimientos, de nuestros dolores, notemos cómo esta secuencia tan hermosa, tan antiquísima en nuestra iglesia nos ilumina al respecto. Es luz que penetra en nuestras almas. Es quien nos da este don maravilloso de su gracia. Es la fuente del consuelo. Es el huésped de nuestra alma. Es aquel que nos brinda esta brisa que calma el fuego hiriente que quiere consumirnos. Es una luz santificadora. Pero para que este Espíritu haga en nosotros esta obra, que esta oración nos comunica, es necesario aprender a vaciarnos de nosotros mismos. Como dice San Juan de la Cruz, para poder ir al todo, hay que dejar todo para llenarnos del todo. Un corazón que está lleno de sí mismo y harto de nada, al mismo tiempo está vacío. Y Dios no puede derramar su gracia en un corazón soberbio, manchado por el pecado. Tiene que abrirse y vaciarse de sí mismo. Ir al todo y vaciarnos del todo. Pudiéramos también expresarlo con las siguientes palabras. No le digas a Dios qué tan grande es el problema que tú tienes. Dile más bien al problema que tienes, qué grande es el Dios en el que tú has confiado y has puesto toda tu persona, todo tu ser. Es más grande. Y este Espíritu está en medio de nosotros. Y está en medio de nosotros para santificarnos, para despertarnos, para darnos cuenta que tenemos que vivir con mayor entereza este don, que estamos llamados a reconstruir con su palabra lo que está endeble, lo que está manchado. Es tarea de todos. Y esta tarea de todos implica que todos hemos recibido una gracia especial para hacer de esta iglesia un reflejo del don del Espíritu de Dios y de su amor presente en medio de nosotros. Y así podemos ver nuestra historia, que entre pecados hay más grandes luces, hombres y mujeres que con su palabra han tocado el corazón de muchos para que se acerquen a Dios, y otros tantos que han cubierto el hambre de aquellos que sufren, otros que se han dedicado a cultivar la enseñanza, otros tantos a sanar las heridas de aquellos que sufren enfermedades, otros con el trabajo sencillo, callado de cada día, en la honestidad, en la búsqueda de la verdad, en la no práctica de la justicia, en la oración constante, perseverante al Señor, pidiendo incansablemente su Espíritu para que santifique esta iglesia. Todos formamos parte y todos tenemos este mismo Espíritu. Por eso tenemos esta tarea de no entristecer el Espíritu de Dios, siendo impedimento para que su gracia se derrame.
Noten cómo el salmista nos habla entonces de esta realidad. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo. Y tendríamos entonces que decir: no retires, Señor, nunca tu espíritu de nosotros. Si lo quisiéramos decir con las palabras de los discípulos de Emaús: Señor, no pases sin detenerte. Quédate en mi casa, te abro mis puertas, lléname con tu presencia, como lo expresa el mismo salmista, pero envías tu espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Renuévanos, Señor, transfórmanos. No dejes que tu iglesia se sienta adolorida por el pecado, sino alégrala con tu presencia santificadora, para que juntos como iglesia, hoy y siempre, te alabemos y no dejemos nunca de pedir esta presencia santificadora de tu Espíritu en medio de nosotros. Profesemos nuestra fe.